verdad que sí. Déjame prender la luz acá, que ya se está oscureciendo para poder ver mejor. Ok, entonces mira, como les dije ahí, sin grapas, anterior. Y este es otro tema, Juan Carlos, que nos encontramos también. Mira, Ajá. a veces tenemos ese retenedor en la parte superior y hay que hacer una clase 4, hay que aislar. Esta es una técnica que le llaman, no es tan aislamiento absoluto, sigue siendo relativo porque el fluido crevicular puede salir, la Sí. sangre, la papila, etcétera, pero pues ante la situación, ¿cómo hacemos? Pues Sí, sí, es una modificación entonces y es muy válida. es muy válida y ayuda mucho sobre todo el tema de la humedad y la comodidad del paciente también, a que no cierre la boca, sobre todo. Este aislamiento es muy fácil de hacerlo. Ujú. Hay dos técnicas. Uno en donde simplemente hacen dos orificios con el más grande en forma horizontal. Por ejemplo, uno acá y uno acá. Listo. Abres los orificios y agarras una tijera y lo cortas y los unes. Eso te va a quedar esta parte de acá y te va a quedar esta parte de acá, que esta la metes por debajo del labio, la doblas por debajo del labio y esta queda aquí muy suelta. Entonces, cuando queda suelta, por ahí puede pasar humedad y para que no pase, entonces se le pone el tipo de barrera gingival, como en este caso el Opaldan de la casa Ultra D. También tenemos de todos Totdan de FGM también es una buena que nos va a funcionar exacto, allí. Topdan, todas las barreras gingival que puedas utilizar es muy bueno. Mira, seguimos. Entonces, muchachos, esto es muy importante también. La línea de tensión. ¿Qué es la línea de tensión? Que sobre el diente que yo estoy trabajando, sobre el diente que yo estoy trabajando, yo tengo que alejar el dique de ese diente. Cuando, por ejemplo, aquí yo iba a hacer una incrustación en este premolar, iba a hacer mi reconstrucción previamente después de la endodoncia, pero si yo solamente aislaba ese diente, el dique puede estar muy intenso y se puede salir. Entonces yo pongo una grapa en la molar que sigue porque era la única molar. Si la paciente hubiera tenido una segunda molar, la hubiera puesto una segunda molar, pero no tenía segunda molar. Y después pongo una grapa ciega, se le llama así. Encima del dique agarro el de premolar y eso va a generar una línea de tensión que este dique aquí en el centro está más flexible, está más suave, no tiene tanta tensión como para hacer volar la grapa. ¿Ok? Entonces siempre tienen que ver esa línea de tensión. Mira, yo aislé hasta el central, no tuve necesidad de estabilizar. Puedes poner tu one jet, un pedacito de dique también, como dijimos. Y acá una grapa ciega, sin necesidad de hacer un edificio, porque es solamente para retención del dique y que se genere ese dique ahí. Mire, ahí está la foto también que mostraste. Maravilloso. Y se está cumpliendo el objetivo, aislamiento absoluto. ¿Ok? Entonces, línea de tensión, ojo, siempre antes de aislar, inclusive planifiquen la cantidad de dientes. Otra cosa, otra pregunta, doctor, ¿cuántos dientes aíslo sobre el diente que voy a... Mínimo deben aislar 2 dientes antes y 2 dientes después. ¿Ok? Pero si ven que tienen mucha línea, Maravilloso. si ven que van a tener que colocar una grapa individual, como la Brinker 4 o la 212 modificada, pues tienen que sí contemplar esto en la línea de tensión. ¿Clarito? Mira, entonces. Disculpen. Aquí estaba lo de la línea de tensión de nuevo. Si voy a trabajar en este premolar, pues necesito irme hasta acá. Pues la foto nada más es para un tema didáctico, es una foto que saqué de internet en verdad, pues para decir pues que quiero una línea de tensión, o acá, que no había necesidad de ir hasta acá, pues, ni tampoco ponerle, de repente le hubiera abierto el hueco hasta el central. Todo esto lo dejo sin meter el dique, acá le pongo una grapa ciega y pues hago tensión sobre esto. Entonces se forma como una perpendicular, que este dique queda más flojo. Sí, ojo, eso es solamente normalmente cuando voy a trabajar con una grapa individual. Sin embargo, también para mayor comodidad pueden hacerlo. Y esto es importante, grábenselo bien, como les dije antes, necesitamos meter el dique en el surco, que cubra la papila y que se meta en el surco. Por eso es muy importante no jalarlo tanto y la distancia entre dique, entre los puntos. Casos como este también, múltiples incrustaciones, los onley, no post, no crown, que están muy de moda ahora también, que es muy bueno para conservación de tejido dental, Ajá. pues ayuda mucho a eso. Por ejemplo, si yo necesito retraer un poco ese tejido, de repente aquí un dique grueso hubiera sido, es mucho mejor, sobre todo porque el espacio interproximal está bastante abierto y te deja pasar más el dique, sobre todo. Pero para esa retracción de esa papila, aquí el dique grueso tiene una mejor función. Sobre todo los lazos, que ahora van a ver, esos lazos son para retraer más ese dique y puedas trabajar mejor, sobre todo en esa cementación que vayas a hacer y que los márgenes queden más expuestos, ¿no? ¿Ok? Lo mismo, esto lo muestro, ya estos son casos míos, en donde pues quité toda la
resina a la paciente, pues me llevé de la sorpresa pensando que nada más tenía caritas de resina. Pues ni modo, la paciente le dijo, bueno, vamos a hacer corona de porcelana para contarle un poco del caso. Y la paciente dice, no, doctor, ya usted me mostró el presupuesto y no tengo y esto. Y yo, bueno, ya, vamos. Ya había hecho un encerado previamente, gracias a Dios. Siempre hago mi mock-up, mostrarle al paciente. Y bueno, me tocó resina directa. Ese caso está publicado en Instagram, ahí lo pueden ver si quieren. Aquí nada más era por concepto del aislamiento. No puse grapa, puse los lazos para poder retraer más el dique mejor y que mi adhesión se diera de una forma mejor. Y pues mira cómo inclusive el dique me permite poner llave de silicona para poder hacer mis caras palatinas, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí lo importante de ese lazo, para ya ir adelantándole, hay muchas técnicas de lazo, pero te soy sincero, a mí me gusta una técnica en particular que es un poco más difícil, pero es mucho mejor porque el hilo queda doble y al hilo quedar doble retrae mejor que cuando el hilo nada más queda con una sola circunferencia o un solo. Para que vean diferentes tipos de aislamiento y vamos a explicar. Este paciente me llegó, ya le trataron todo su problema periodontal, pues fue con otro colega, lastimosamente el paciente no se le explicó ni se le dijo que iba a quedar así. El paciente llega a mi consulta referido por otra paciente y me dijo, doctor, lo único que me ofrecieron para poder arreglar esto es poner implante. Y yo dije, pero ¿cómo si te dieron salud ahora hay que sacar los dientes? No, bueno, es un caso de resina que hice y pues pude aislar de esa forma. Pues el caso también está en Instagram si quieres ver el final. Otro caso también, como bien muestras ahí, en donde me tocó después de la endodoncia reconstruir. Este fue el caso que mostré de la línea de tensión, pues, y ahí vamos a reconstruir y a salvar el diente, ¿no? Miren que acá ya hice mi línea de tensión, acá tenía la grapa ciega, ¿no? Acá aislé con el wedget y acá atrás está mi línea de tensión que ya me permite poner un clamp modificado 202. Eso amarillito que ven ahí es un pedacito de teflón que me ayuda a imaginar mejor el dique y a retenerlo en su posición, porque por ahí se me estaba escapando todavía un poquito también de fluido, y eso es lo que le digo, la técnica de hacer con un hilito de teflón. Y ya después me tocó reconstruir, ¿no? En donde, pues acá está más retraído, miren todo el margen ya como lo ve. ¿Cómo no podemos hacer adhesión de esa forma? O sea, en este caso no hay forma mejor de hacer adhesión que con un aislamiento absoluto. O sea, mire cómo la dentina y toda la circunferencia de esmalte, que es donde mejor se da la adhesión, pues está bien, bien expuesta, ¿no? Mira aquí con la banda. Increíble cómo queda. Voy a salir para poder darle zoom y ahora sí. ¿No? Miren, totalmente selladito que ya, ahí tú puedes hacer una adhesión sí o sí. O sea, muy buena, es muy importante manejar eso. Con la banda utilicé mi portamatriz Otto-Fehlmayer y ahí le doy otro tips, aparte del aislamiento. Utilicen bandas individuales curvas. Ahí está la marca Henry Schein sobre todo, porque las bandas individuales curvas, a la hora de doblarlas, hace que presionen mejor en cervical y quede abierto hacia el nivel de oclusal. Cosa de que te apriete mejor en esa parte cervical y no pase. Porque aquí, para poder reconstruir todo, pues aquí no toca más nada que hacer con un Otto-Fehlmayer, un portamatriz, ¿no? Y bueno, ahí reconstruyendo, haciendo primero mi elevación del piso y después reconstruyendo todo. Y ahí terminamos reconstruyendo todo ya. Ya después quitamos, así quedó el diente y en otra cita entonces ya la cité para poder hacer la preparación de la incrustación. Como bien tú muestras ahí, Juan Carlos, es un caso, miren, le explico rápido ese caso. Es un caso de una estudiante mía que llegó a mi consulta y me dice, doctor, yo he visto cosas interesantes que has hecho y me gustaría dar tu opinión. Ya fui a otro colega y lastimosamente me dijeron que me la tenían que sacar y hacer un implante. Entonces yo le dije, mira, la única forma... Hay que salvarlo. Entonces siempre hay que tratar de salvar, muchachos, sobre todo si son pacientes jóvenes. Imagínate, esta paciente era una estudiante de 23 años, 24 años. Si yo saco y pongo un implante, pues todavía no sabemos que un buen implante no es que no funcione, funciona bien planificado y todo, pero ¿hasta cuándo, cuántos años dure ese implante? ¿Cuántos años tiene ese paciente? Y si Dios le da vida, vive entre un promedio entre 75 y 85 años. Imagínate cuánto puede tener fracaso ese implante en el tiempo. Y sobre todo la corona, una corona realizada sobre ese implante también va a fracasar en algún momento. Totalmente, doctoraza. Entonces, al final hay muchos inconvenientes que tratar de salvar. Entonces yo nunca le digo al paciente, ok, te lo voy a salvar, sino yo le digo, mira, déjame tomarte una aleta de mordida sobre todo para poder ver mejor ese nivel
Y lo otro es que tenemos que hacer cirugía exploratoria. Yo agarro mi bisturí, en lo personal yo mismo lo hago, pero pueden llamar a su periodoncista, Sí. si en caso tal no están diestro. Yo agarro mi bisturí, hago mi colgajo y veo. Y miren lo interesante de todo esto como tú muestras, Juan Carlos, que muestra una foto antes y después. Miren la foto de la sangre, que uno dice, bueno, que sangriento si lo muestro al público. Pero después cuando aíslo, miren lo limpiecito y la luminosidad del campo, miren ya el margen ahí expuesto. Y dije, cuando hice mi aislamiento, le dije, si se puede aislar, se puede salvar. Porque aquí la única forma de hacer una buena adhesión en esa pared es así. Muchos odontólogos lo que hacen es un alargamiento de corona, llamando al periodoncista, quitando el hueso, o los mismos odontólogos también lo hacen muchas veces, quitan ese nivel cortical del hueso y cogen su punto y listo. Y al final queda expuesto el margen ya con el tiempo para poder hacerlo. Eso es una alternativa, pero ojo, es una alternativa que te puede dejar un hoyo negro o un hueco negro en la papila, donde se le acumule comida. Entonces, en lo personal, prefiero yo hacer el colgajo sin quitarle el hueso si veo que el piso del diente está más arriba que el hueso cortical, ¿no? Sí. Entonces, y aíslo con el colgajo. O sea, esa foto que después ven acá, miren acá, aquí ya yo veo mi margen, yo dije, no, ya tengo el margen, está listo. Y el margen estaba más arriba que el hueso cortical, o sea, el hueso cortical estaba más abajo, y aquí, pum, aislé y listo, ya queda el margen de una vez expuesto y listo para poder hacer bien mi adhesión e inclusive hacer esa elevación del piso del margen o del margen como tal. Entonces, quité todo, esa paciente iba por una reendodoncia, así que ayudé a quitar para el endodoncista a encontrar los conductos, etcétera. Si no se atreven, pues nada más hacen su elevación del margen y reconstruyen su pared distal para que el endodoncista pueda hacer bien su endodoncia. Entonces aquí reconstruí, vi el piso, aislé, puse mi banda, mi cuña, reconstruí mi pared distal y bueno, al final reconstruimos esa pieza. Miren este otro caso. Al final se le hizo su reendodoncia y pues se reconstruyó y le hice su overlay en este caso y ahí está, va para un año ese caso y pues pudimos salvar el diente por ahora, ¿no? Estamos dándole más larga vida a ese diente y si ese diente dura 10, 15, 20 años sin todavía, y ahí en 20 años se extrae porque ya no da más, pues de verdad que ahí es donde se tiene éxito en la odontología, ¿no? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una filosofía conservadora muy buena. Entonces, mira, este otro paciente, cuando me llegan así, ya yo no me asusto. Yo digo, bueno, yo voy a ver primero. Pues si uno no tiene el conocimiento, como yo no lo tenía antes también, yo podría ver una pieza de esta y una vez le digo al paciente, no, eso hay que extraerle y ponerte implante, listo. No, todo se puede salvar. Sin embargo, tenemos mucho esmalte allí para poder salvar. Eso, sin embargo, cuando yo veo paciente joven de nuevo, paciente que tenía, este paciente tenía como 13 años, una primera molar, ¿no? Pues imagínate, sacarle y a los 13 años no se le puede colocar implante, un mantenedor de espacio, no sé, por mientras, hasta que ya cumpla su edad para ponerle su implante. Sin embargo, yo le digo al paciente, ok, le digo al papá, a los padres, vamos a ver, agarro mi electrocauterio, quito toda esa encía, hago mi colgajo, aíslo y cuando veo, listo, ya, se puede. Y ahí como tú muestras en la foto y como muestro acá también, pues pudimos aislar, limpiar bien, reconstruir toda mi pared distal, vaya para donde el endodoncista a que ya se le haga su endodoncia. Muchas veces si trabajas en equipo y tienes tu endodoncista en el momento, también lo mismo. Directamente tu endodoncia para salir de eso, pues y ya, y aprovechas una sola cita que ya el campo inclusive está muy bien aislado. Entonces eso es muy importante. Otro caso también, me llega este paciente el mismo día que se le fracturó esto. El mismo día que llegó se le fracturó esto. Y como yo siempre digo, pues veo esto, si lo puedes aislar, puedes hacer adhesión y seguro puedes darle más tiempo de vida y un chance a esta pieza, a este órgano dental. Entonces, lo mismo, puedo agarrar y quitar un poquito de electrocauterio, no mucho, y pues hago mi colgajo, bisturí, quito un poco y aíslo. Y aíslo utilizando en este caso porque necesito retraer hasta dónde llega la fractura, sobre todo más subgingivalmente, con una grapa individual modificada, en este caso fue una modificada 212, que le tuve que doblar más su punta, y pues ahí aislamos. Una vez aislado ya, lo demás es historia, para poder hacer buena adhesión, reconstrucción, pues y elegir el tratamiento que desee. En este caso hicimos un overlay, y bien, como el mismo día que llegó la paciente, fue el día pues en que se le fracturó la pieza, pues yo le hice una radiografía, le pregunté sintomatología, vi todo en orden, pues en este caso yo no decidí hacer una reendodoncia, sobre todo por el paciente ser de muy bajos recursos.
Pero igual hice un consentimiento informado, pues diciéndole al paciente, bueno, puede que también anteriormente se te puede estar filtrando, pero en vista que no hay sintomatología, en vista que veo una gutapercha sin mal olor, sana, cuando la fui quitando inclusive y todo, pues vamos por ahora. Pero esto fue una de las cosas que me pasó también en el momento de atender a esta paciente. Y bueno, y miren esto, miren esta extra historia. Amalgamas que tenemos que quitar. En lo personal, la técnica, primero que nada le brindo un tips extra. Cuando quitamos amalgama, lo ideal es que agarres una fresa, yo agarro una fresa 329, una periforme más delgada, Ajá. de carburo. De carburo siempre, Sí, carburo sí. siempre para el amalgama. Epa. Carburo siempre para amalgama, más que diamante, y me voy por todo el extremo de entre la amalgama y el diente, pero más hacia la amalgama que al diente, obviamente. Ajá. Y voy haciendo como un surco alrededor de toda la amalgama, hasta llegar a dentina, hasta que en ese surco, en ese piso que estoy haciendo, el piso no quede amalgama, sino que quede dentina, diente. Y después simplemente, como la amalgama no tiene adhesión química al diente, pues está nada más retenida mecánicamente, le hago palanca, un poquito de presión en ese surco y sale, apoyándome, ojo, en la cúspide más gruesa o la parte del diente, y sale. Este caso también lo tengo reportado ahí después, pero aquí era Aquí el el tema de objetivo básicamente es evitar tanta contaminación al tener que pulverizar la amalgama. Mira toda la amalgama, y ahí agarré y dije, espérate, no, le dije a mi asistente, no succiones, déjame tomar esta foto. Pum, tomé la foto y miren pues. Y miren que esto fue un caso diferente. Era ya una tarde, me acuerdo un sábado ya cansado ahí al último y dije, bueno, vamos pues. Y miren que aislé de una forma diferente. Utilicé el dique, en este caso el de Flexidan de Roeco, que estira bastante, y fue un aislamiento único. Ahí, en una sola pieza, también es válido. También es válido porque era una amalgama que estaba bastante oclusal y algo vestibular. No había nada subgingival como tal. Así que también puede ser válido hacer un aislamiento único en estos casos. Hay sus casos para hacer aislamiento único. Y bueno, como bien tú muestras la técnica del hilo, muy importante. Este es el hilo, ¿ves? Este es el hilo naranja que te decía. No Ahí lo te voy a brindar el conseguimos en contacto. ningún lado. Qué cosa tan berraca. Te voy a brindar el contacto, que lo vi en Amazon, te estoy diciendo. Entonces, la cosa es que llegó la cuarentena y no pude pedirlo. Entonces, pero mira lo bueno que es este hilo porque es más grueso. Sí. Ayuda a retraer mejor y hace una técnica de lazo. Inclusive ahí en la foto es que lo amarran como hacia los arcos, hacia los lados, si quieres retraer un poco más, amarrándolo al arco de hilo, ¿no? Y acá la técnica del hilo, el lazo, como retrae. Es para retracción únicamente. Esta foto es cortesía del doctor Víctor Guerrero, pues un maestro con quien he bastante aislamiento también. No, sí, pues, es el que más sabe de aislamiento. Eso es increíble. Imagínense, tiene como 2 o 3 años nada más dando cursos de aislamiento y eso siempre está llenísimo. Sí. Por eso digo, es como es un tema de trauma, yo creo que a nivel mundial. Estimé mucho a mi paciente, pues me ofusca mucho, me cierro, me bloqueo a la hora de cuando voy a hacer un blanqueamiento, ¿no? Pero ahí vienen los tips y todas las cosas que le he dado. Pero bueno, mira, él aisló un puente fijo para poder quitar ese puente metal porcelana o esa corona metal porcelana. Porque todo ese metal, pues no querían que se fuera. Igual arriba, un tipo de aislamiento para poder cementar. Y lo mismo acá también el doctor Víctor Guerrero, pues un perno metálico, ¿no? Un perno metálico, cómo se aislaba y para poder hacer su tema de adhesión, reconstrucción, inclusive hasta cementación. O sea, hasta dónde podemos llegar. La invaginación del dique es un dique Dicton mediano y grueso a la vez, que al final de cuentas puede retraer sobre todo esas papilas. Entonces, Juan Carlos, yo creo que llegamos al final. Doc, ¿es verdad que la vaselina sobre el dique ayuda a que no se rasgue? Sí. Sí, desliza mejor, pero como le dije, no me gusta tanto la vaselina porque tiene aceite, me gusta más la glicerina o el gel íntimo porque es hidrosoluble. Edgar, recomendación de teflón. ¿El teflón normal de plomería o el teflón de gas? A mí personalmente me gusta el teflón que es más gruesito, el teflón que es para gas. Eso es importante. Mira, el tema es que esté grueso. Porque a veces si son muy delgados también se rompen muy fácilmente. Y muy difícil de manipular. Las dos ocasiones. Creo que el de plomería es un poco más delgado y el de gas es más grueso por el tema del escape del gas.
Celín. Pregunta de todo siempre, ¿cómo no lastimar la encía? Lastimar la encía es un tema de poner la grapa sin dique para que puedas ver dónde la estás colocando. A la hora de meter el dique, ahora van a ver el video porque es una técnica de saber cómo meter el dique con su poquito de lubricante y listo. Van a ver que es muy fácil en verdad hacerlo, pero como todo lleva una curva de aprendizaje y práctica, ¿no? Pregunta, pacientes alérgicos al látex. Muy buena pregunta. Definitivamente, mira, a mí en lo personal, Juan Carlos, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí no me ha tocado ninguno hasta ahora. No, a mí tampoco. Una sola vez En en una mi... microabrasión me tocó una paciente y cuando yo comparto el curso de microabrasión siempre les comento porque esa paciente no la pude aislar para hacerle el proceso de microabrasión, terminé lastimando la encía y era alérgica al látex. Después entendemos que Sí, también existen diques que son de vinilo que no son tan exacto. buenos, pero que no los podemos estirar tanto, pero sirven para poder aislamiento. No los conocía en su momento. Totalmente. Mira, a mí no, y a veces como no tenemos tantos pacientes, comprar una caja de dique de esos, Nah, a veces, y escuché a un amigo, un colega que le pasó y me contó la experiencia y me dice, doctor, mira lo que yo hice, Edgar, agarré mi guante de vinilo, lo abrí y ajá. con eso aislé. Exactamente, totalmente. Escuchen nuevamente el que con el mismo guante de vinilo se puede hacer. Pregunta acá, mostraste un caso de un colgajo en el cual hiciste el proceso de cirugía exploratoria. ¿Esa cirugía exploratoria Ajá. fue inicial, le diste tiempo de cicatrización y luego sí se hizo el proceso de restauración o lo hiciste el mismo día? No, mira, ese día era uno para ver si podía salvar el diente. ¿Cómo yo sé si lo puedo salvar? Si veo que el margen del diente está más arriba que el hueso cortical. Si no, me va a tocar quitar un poquito de hueso cortical y poder, pues, exponer siempre que el diente, la parte del diente esté más arriba. Y lo que hice fue más bien para ayudar a hacer esa elevación del margen y reconstruir toda esa pared, sobre todo para la endodoncia que estaba perdido. Ese día hasta ahí llegué, desobturé también, montando los conductos, si no, lo podían dejar hasta ahí. Y yo lo que hice fue poner un teflón de color con una resina temporal, le cogí unos puntos y más o menos a los 7, 9 días el endodoncista abrió video, pues disculpen la calidad, un video que tomé por vía celular, en verdad, con mi celular. Fue el primer video de cuarentena que hice. Entonces, miren, le voy a bajar volumen para explicarle. Eh, lo que estoy haciendo ahí es primero colocar el arco en el dique, colocan su arco en el dique primeramente, lo ajustan ahí. Por cuestión de la parte curva es la que va hacia la quijada y la parte abierta es la que va hacia la nariz para poder que el paciente respire, ¿no? Ojo con eso también. El arco debe estar en contacto con la boca, con la cara del paciente, más esto lo estoy haciendo primeramente para abrir los huecos, para marcar los huecos con el piloto, con el Sharpie. Sin embargo, por cuestiones de didáctica y tiempo en el video, ya yo había abierto algunos huecos y ya yo había marcado los puntos para poder, pues, y ahí mostraba esta plantilla, pues, diciéndole su ventaja y desventaja, diciéndole que lo personal no me gusta, sin embargo, pues, te ayuda para comenzar en caso tal, pero ojo que la posición de los dientes, pues, muchas veces no son de esta forma. Y diciendo que era una guía para que vayas viendo cuánto más o menos el espacio entre huecos que debes tener ese espacio. Pero lo ideal es personalizar tu dique, como ven ahí, después ajusté. Si tengo un modelo de estudio, lo coloco sobre el modelo de estudio. Antes de marcar esos huecos con el dique, pues siempre veo lo que voy a aislar, siempre planifico, ok, aquí voy a poner una grapa, voy a llevarlo hasta acá porque hasta allá es donde tengo que aislar para poder tener mejor campo y voy a hacer la línea de tensión en tal lugar para poder tener mejor flexibilidad porque voy a colocar una grapa individual, etcétera, ¿no? Localizada, de estas grapas modificadas, pero siempre planifico cuáles son los huecos que voy a abrir y pues dónde lo voy a marcar. A la hora de marcar el dique con el Sharpie, ligeramente tienen que estirar ligeramente el dique, no pueden estirarlo mucho y lo ideal es un piloto Sharpie para que nada más toquen y marquen, listo, no una pluma porque si no van a rayar mucho, ¿no? Pueden rayar y pueden romper el dique, a veces la pluma no marca, entonces un piloto fino ahí, ¡pup!, que nada más toques y haga el punto.
Siempre el punto debe ser en todo el centro de oclusal, en las piezas posteriores, y en todo el centro de incisal, en las piezas anteriores. ¿Claro? ¿Está claro ahí? Entonces siempre el punto en todo el centro, en posterior de oclusal y en el centro de incisal en anterior. Como les dije, por cuestiones de didáctica ya los puntos estaban marcados, algunos huecos estaban abiertos, pues por ese tema del video, porque fue mi primer video de cuarentena que quería hacerlo un poco más rápido para no demorarme tanto tiempo. Entonces, miren, yo estiro el dique, pero muy suavemente. No pueden estirarlo mucho, sobre todo cuando van para el sector posterior. Si van a marcarlo en el sector posterior, no pueden meter el dedo y estirar el dique tanto. Van a estirarlo algo si lo hacen directamente en boca, pero tratar de no estirarlo mucho. ¿Ok? Vamos a ver acá. Entonces procedo, ya después de marcarlo, a abrir mi hueco. Como ahí yo estoy señalando la molar, ahí yo estoy señalando la molar que va a llevar la grapa, y como es la molar que lleva la grapa, lleva el hueco más grande, ¿no? Ahí muestro la perforadora diciendo que es el hueco más grande. Déjame acercar mi celular, yo creo que acercándolo se ve mejor. Entonces, 1, 2, después sigo con el orificio de la molar. Ahí está, el orificio de la molar. Y después sigo con mi orificio de los premolares y después el orificio del canino. ¿Por qué? Bueno, ahí puse un ejemplo de que iba a tratar el segundo premolar, entonces aislé 2 dientes hacia atrás, 2 dientes hacia adelante. O sea, aislé hasta el canino y aislé hasta la segunda molar porque iba a trabajar sobre el segundo premolar, por poner un ejemplo. Entonces, ahí estaba explicando el tema de los orificios que les expliqué antes. Y eso es lo primero que hago. Pongo el dique en mi arco, lo pongo directamente en boca o en un modelo de estudio. Si tengo un modelo de estudio, recuerden, lo ponen sobre el modelo de estudio y ahí puesto nada más. No estiren el dique. Porque recuerden, si estiran el dique y marcan los puntos, cuando el dique, como es elástico, regresa esa elasticidad, esa memoria que tiene el dique como si fuera una liga, al final los puntos quedan más cerca y esos puntos cercanos pues no tienen la distancia real de lo que tienes que tener de dique entre huecos, ¿no? Que es lo que va a ayudar a cubrir el surco y la papila como tal. Entonces, procedo a hacer mis otros huecos. Ahí me faltaban algunos huecos por hacer, ahí terminé de hacerlos. Que esté muy bien afilado nuevo ese instrumento. Eso es muy importante recordarlo. Mira que nada más presioné, listo, saqué y boom, se hizo el hueco. No que quede nada guindando, porque al final de cuentas, pues al uno retirarlo con el dedo, pues puedes rasgar el dique y ahí es donde se rompe el dique. Mira que yo lo abrí y boom. Decía, voy con el diente primero sin dique y la coloco donde debe estar. Una vez que la coloco, pruebo que esté estable, que no se salga, voy viendo a dónde voy a meter y que esté estable, que ya esté segura, no haga rencilla. Y por eso una grapa sin aleta. Yo creo que aquí. Ajá. Entonces, vamos a ver. Una vez colocada la grapa, como le dije, me fijo que esté estable, que no se salga, que tenga buena firmeza y procedo a colocar el dique. Ahí estoy lubricando el dique con la glicerina, como le dije, como yo lo modifico, poniéndole una jeringa de 10 mililitros con su punta, coloco mi glicerina, un poquito solamente, es un poco solamente, nada más es para una lubricación. Y ojo, otro tips, la parte brillante del dique es la que va en contacto con este mate, que no tiene brillo, es la que va a donde tú tienes la visibilidad o hacia arriba. Clarito, la parte brillante va a hacer que deslice. Saco mi dique del arco y procedo a meterlo. Y ahí me estaba faltando un tips, que ahí recapitulé y paré. Y dije, no, espérate, miren el video. Y dije, se me está escapando algo. Y miren que se me está escapando. Lo que le dije antes, si el hilo no pasa, el dique no pasa. No pasa. ¿Ok? Ahí estaba explicando que tienes que agarrar el mismo dique y estirarlo de vestibular a palatino como si fuera un hilo dental para la hora de meterlo. Y que tienes que meterlo desde anterior primero
para después ir a posterior. Si te vas a posterior, mira, estoy mostrando el hilo encerado, diciendo pues que tienes que pasar tu hilo encerado para diagnosticar pues cómo está el área interproximal de todos los dientes que vas a meter el dique y que quede un poquito de cera interproximalmente hablando para que ayude. Entonces tienes que diagnosticar tus áreas interproximales con este hilo y ahí estás metiéndolo y si el hilo pasa, el dique ya puede pasar. ¿Ok? Ahí estaba mostrando. Entonces, como les decía, el dique cuando lo van a colocar, lo colocan sin el arco. Ahora van a ver, ahí estaba explicando algo, como les dije, le quité el audio para yo mismo explicarlo. Vas metiendo interproximalmente todas las áreas que vas a aislar. ¿Ok? Hilo con cera, ahí utilizamos solamente el hilo con cera en ese caso y listo, ya. En todas las áreas entró el hilo y entonces procedo ahora sí a colocar mi dique. Entonces, cuando voy a colocar mi dique, yo lo coloco sin el arco y estiro el dique hacia vestibular y palatino, mostrando el otro hilo de teflón, que pues no debería, el hilo de cinta con tipo teflón, que no es el que usamos después para poder meter mejor el dique, y que tenía un hilo con cera y un hilo sin cera, ¿no? Entonces procedo a poner el dique, y el dique sin arco tengo que estirarlo como si fuera un hilo, desde vestibular hacia palatino, y meto primero desde anterior hacia la grapa, y lo estiro. O sea, agarro los espacios del dique entre hueco y voy metiéndolos. Y mira cómo ya él se va metiendo solito. Y solito se queda ya ligeramente trabado interproximalmente o retenido interproximalmente a la hora de estirar desde vestibular hacia palatino. Voy metiendo, ahí metí el segundo premolar, que era el que iba a trabajar, metí ya canino, metí primer premolar, y cuando llego a la molar, que está antes de la grapa, no la meto, sino que meto primero el orificio de la grapa. Miren, ahí meto el orificio de la grapa, porque eso me ayuda a estirar mejor el dique. Entonces, ¿cómo paso el dique en la grapa? Primero lo paso en la aleta de la parte de atrás, y después de la aleta lo paso por vestibular y después por palatino. Entonces, grapa sin aleta, diques de calidad, pues te ayudan a que no se rompa fácilmente. Si yo hubiera metido el dique primero en la grapa y después comienzo a meter los otros dientes, ahí es donde viene el problema de que la grapa tensiona mucho. ¿Se pixela? No, si lo colocamos en orden, se va a tensionar mucho. Por eso la opción de ponerlo primero hacia la grapa nos va a dar espacio para poder estirarla. Eso, correcto. Entonces, ya ahí literalmente está metido, acomodo mi dique en la grapa para que el dique, lo ideal es que el dique esté debajo de la grapa para que cierre bien y selle bien esa parte. Y ahí procedo con mi hilo sin cera a terminar de meterlo. Entonces ya terminé de meterlo, una vez que termino de meterlo, lo meto bien, deslizo ese hilo hacia las paredes interproximal para que baje mejor el dique y listo. Este es un tipo de hilo, y mira, ahí hice una técnica, meto el hilo y después agarro la otra parte del hilo también y la meto y saco el hilo hacia un extremo. O sea, muchas veces tendemos a meter el hilo y por ahí mismo sacarlo, y a veces cuando lo metemos, el mismo hilo nos saca el dique. Entonces tú lo metes con una parte, vuelve y metes de nuevo el otro extremo del hilo y lo sacas hacia el lado más corto, ¿ven? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces no es solamente meter el hilo y sacarlo una vez, sino meter el hilo, meter el otro extremo del hilo y sacarlo hacia el área más corta. Mira, ahí lo jalé hacia palatino y listo, Isa. Ahí tuve problemas con el tipo 2. Entonces, al final de cuentas, metes bien mejor tu dique y que tu dique entre bien interproximalmente para poder entonces después hacer la invaginación. Una vez que ya lo metes, procedes a poner tu arco
y recuerden, no pueden estirar mucho ese dique en el arco, sino que lo estiran primero de una forma pues, adecuada, normal, y después ven dónde tienen que estirarlo más para que se ajuste mejor. Una vez estirado el dique con el arco, entonces proceden con un instrumento bien delgado, una espátula de resina bien delgada, y pueden estirar el dique con una mano un poco y pasan el instrumento a la circunferencia del diente para que el dique se doble hacia adentro, se invagine. Esa es una de las formas de hacerlo. Y una vez que tú doblas un pedacito del dique, como el dique está de grosor mediano o grueso, él solito va a comenzar a doblarse en toda su circunferencia o invaginarse en toda su circunferencia. Invaginarse, sí. Entonces no es tan difícil en verdad hacer esa imaginación, lo puedes hacer con un instrumento delgado y lo vas pasando alrededor, pones tu arco y listo. Ahí es donde digo, pues si vas a trabajar y vas a poner a trabajar directamente en uno, pones tu grapa ciega, que hace la línea de tensión, y etc. Entonces puedes hacerlo por vestibular palatino, ahí estaba imaginándolos todos. Es muy importante la imaginación, como le dije, para poder que entre en el surco cuba pila y entre en el surco del otro lado y no pase eso de fluido crevicular ni sangre, ¿no? Entonces procedes a poner tu arco, voy a ver si adelanto un poco el dedo. Mira, ahí ya puse mi arco, ahí estaba poniendo mi arco. Entonces cuando tú lo pones, recuerda, ligeramente con la parte curva hacia el mentón, o sea, no lo haces tanto, porque si lo estiras mucho, ahí es donde viene el que la papila sale por el dique, etc. Y se escape esos fluidos, pero lo estiras de una forma normal y después ves dónde tienes que estirarlo más. Después lo vas acomodando, lo sueltas y lo vuelves y lo acomodas, etc. El otro tips que le doy es que cuando metiste y pasaste el dique sobre la grapa, ojo, tienen que asegurarse que el dique quede debajo de la grapa. A veces necesitas agarrar el portagrapa y abrir ligeramente la grapa para que el dique como que agarre mejor y vuelves y cierras y baja mejor. Y a veces en la misma grapa agarra el dique y sella mejor. ¿Okay? Ese es otro tips ahí. Y ahí estaba explicando pues el tema de la tensión. Que mira, que estaba lineal, que la tensión la tenía de donde estaba la grapa y que la tensión la tenía en el canino. Pero si que iba a trabajar en el premolar, procedía entonces a poner mi grapa ciega, ¡bup! Listo, y modificaba la línea de tensión, que ahí con el piloto la marcaba. Mira, la línea de tensión de molar a prar, eso me ayuda a tener esa parte del dique más libre, más suelta para colocar una grapa modificada. ¿Ok? Entonces, y bueno, y ahí procedía a poner una grapa, vamos a adelantar un poquito el video. Ahí procedía a poner una grapa modificada 212, si estoy trabajando en la clase 5, si es alguna pared un poco inquibada, y bueno, ahí mostraba, ¿no? Entonces, pues, yo creo que recapitulando, mira, aquí mostraba, miren, aquí mostraba la elasticidad, qué tipo de dique. Este, por ejemplo, es Nixton de grueso, yo por tengo un Nixton de grueso. Entonces, mira, ahí está. Gracias. Mira lo que decía el punto 1. Se me rompe el dique, ya sabes, dique de calidad. Primero que nada. Segundo, su perforadora que abra el hueco o el orificio de una forma adecuada para que no se rasgue. Por eso se rompe el dique, primero que nada. Segundo, si voy a pasar el dique sobre una grapa y es una grapa con aleta, pues es muy grande, muy gruesa y se puede pasar. Y a la hora de tener esa grapa, que no haya ni un filo que también pueda romper el dique. Así que ya ahí te resuelta el primer problema. El segundo problema dice la grapa sale volando. Si usted hace la técnica de que pone la grapa con aleta, con el dique, y directamente al diente, pues después tiene que meter los otros dientes y a la hora de estirar ese dique para meter los otros dientes puede salir volando la grapa. Por eso yo pongo la grapa primero y pongo la grapa sobre el dique, y en esa técnica recuerden que tienen que hacerlo de adelante hacia atrás, o sea, primero la parte del extremo que no hay grapa para después meter la grapa. Porque si mete la grapa primero también puede salir volando, entonces para que la grapa no salte. 3. Lastimo toda la encía del paciente y hago que sangre. Para que no sangre la encía del paciente, normalmente es porque la grapa lo coge, entonces ponga la grapa sin dique para que se pueda colocar y ustedes vean dónde la están colocando. 4. Me da miedo lastimar la articulación del paciente. Ahí sí definitivamente, pues, a la hora de hacer este tipo de técnicas es mucho más sencillo, tienes que abrirle la boca al paciente
E inclusive, si ven esta técnica, no es que no sean fundamentales o esenciales las técnicas en asistencia dental, pero pues en este caso, pues hasta sin asistente lo puedes hacer, porque ves que todo se estabiliza solo y lo puedes hacer solo. Muchas veces teníamos las 4 manos metidas dentro del paciente y eso también lastima la recuperación del paciente. Entonces, 5. En algunos espacios interproximales no me baja el dique. Ya saben, si no baja el hilo, no baja el dique. Entonces, cuando el hilo no baja, que está muy apretado al contacto, que a veces me lo he encontrado, pero tienen que darle, pero muy delicado, utilizar una lija metálica que nada más de un extremo tenga lija y del otro lado sea el metal liso. Una sola pasada. Y es literalmente una sola pasada, es nada más bajarlo y listo, sacarlo por ahí mismo. Ya, no vas a zurrarlo como hacer un stripping ni nada por el estilo. Y vuelve y prueban el hilo y seguro ya ahí pasa más fácil, porque a veces me he encontrado contactos muy apretados. 6. Lastimo por mucha presión al pasar el hilo interproximalmente. Ya saben, si ustedes meten que el dique mismo sea como un hilo y que el dique mismo lo estiran de vestibular aparatino hacia el lingual para que él pase el mismo dique, ya después cuando meten el hilo es mínimo lo que tienen que hacer. Si ustedes meten el dique con el hilo junto a la vez, ahí es donde van a hacer mucha presión y van a lastimar. Así que metan el dique con sus manos primero y después interproximalmente que quede estable y después pasan el hilo. 7. Se me pasa la saliva y la sangre a través del dique, hay que invaginar el dique para que no pase eso. Y la distancia entre dique debe ser necesaria para poder cubrir esa papila y ese surco. Y 8, la papila la estrangulo y me sale un lado del dique, no pueden estirar mucho el dique y la distancia de nuevo de dique entre orificios debe ser adecuada para que me cubra y la papila no salga por un lado. ¿Ven? Que ahora están todas las preguntas resueltas. Profesor, bueno, muchísimas gracias.